pueden ver. Bien, ahí está. Bien, sabemos que la proposición es un enunciado que informa acabadamente sobre algo, ¿sí? Y que tiene, ¿sí? Informa, eh, informa acabadamente de algo, ¿sí? Puede estar afirmando o negando, ¿sí? Y puede ser verdadero o falso. Bien, un segundo que termine de entrar. Bueno, repito. La proposición lógica es un enunciado que informa acabadamente sobre algo. Esto quiere decir que niega o afirma, ¿sí? Puede negar o afirmar, y tiene la posibilidad de ser verdadera o falsa. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros primero? Tenemos que ver cuál de estas expresiones, ¿sí? Son proposiciones y cuáles no. Vamos a recordar, ¿sí? Que eh, están las funciones del lenguaje, ¿sí? ¿Cuáles eran las funciones del lenguaje? ¿Qué funciones del lenguaje había? Informativa, expresiva. Así es, ¿qué más? Apelativa. Bien, sí, exacto. Una expresaba sentimientos, la otra implicaba una orden, ¿sí? Y habíamos quedado que la pregunta, por más que no sea una orden directa, al ser pregunta, implica sí o sí que la otra persona responda, por lo tanto, es una orden. ¿Sí? Entonces, la proposición solo es informativa, ¿sí? No es expresiva, no es apelativa, solo es informativa. Entonces, ¿cuál de estos ejemplos que vemos acá son proposiciones y cuáles no? Veamos la primera. Algunas bolsas de valores registraron alzas en la última semana. Es proposición, así es. Segundo, es maravilloso el despliegue de la inteligencia artificial, tecnología clave de la nueva revolución industrial. ¿Es proposición o no es proposición? No, no es. Bien, no es proposición porque estamos dando un adjetivo, ¿sí? Estamos adjetivando. Exactamente, tiene una función expresiva en este caso.
segundos. Pero, bien, todos los saldos de cuenta corriente, todos los saldos de cuenta corriente y los fondos de inversión son pasibles de gravamen impositivo. ¿Es proposición? Bien, es proposición, ¿sí? ¿La tecnología y la inteligencia artificial destruyen puestos de trabajo? Es una pregunta, así que no es. Es una pregunta, por lo tanto es apelativo, ¿sí? Y por lo tanto no cumple con la estructura de la proposición. Ningún país emergente es líder mundial en tecnología de punta. Es bueno, ¿Sí? sí, como decíamos, puede ser verdadera o falsa, pero pues, pero es proposición. Los miembros de una sociedad deberían tener ingresos de acuerdo con sus necesidades, sus méritos y sus aspiraciones. ¿Es proposición o no? Exacto. Sí, no es una información que se esté dando, es una opinión. Está dentro del lenguaje expreso, está dentro del lenguaje imperativo. ¿Sí? Deberían tener tal cosa, debieran hacer, es una orden. Una sugerencia al menos, pero no es una información. Ahora, Google trabaja en un proyecto para que las máquinas aprendan solas. ¿Es proposición o no es proposición? Bien, puede ser, sí, que acá haya un problema. Google trabaja en un proyecto para que las máquinas aprendan solas. Puede no ser proposición en el sentido de que es difícil eh, de corroborar, ¿sí? Es difícil de saber si puede ser verdadero o falso eso. Es más, nosotros lo tenemos catalogado como que no es proposición, ¿sí? ¿Por qué? Porque este contenido que las máquinas aprendan solas, ¿sí? Eh, puede ser dudoso. Pero dentro de la estructura formal de una proposición está bien. Sí, eso quiero que tengan en cuenta. Que no es proposición por el contenido de la misma, ¿sí? Pero la estructura de la proposición está bien. Es una información, ¿sí? Ahora veamos. Sabemos que hay distintos tipos de proposiciones.
A ver, vamos a ver, no todos tienen que ser corroborables. Pero solo solo en este caso, digamos, sí. Porque, digamos, que las máquinas aprendan solas por la inteligencia artificial y demás, eh, puede ser difícil de comprobar, pero no necesariamente. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Si es solo en este ejemplo que ponemos que no es proposición. Que no es proposición. Bien, veamos ahora. Sabemos que hay distintos tipos de proposiciones, ¿sí? ¿Cómo se las dividen? En simples y compuestas. ¿Cuáles son las dos grandes divisiones? Una es simple o categórica y la otra es compuesta o hipotética. Quiero algo que les quede claro. Em, en el parcial o en el final, cuando les piden este ejercicio de clasificar las proposiciones o de clasificar los razonamientos, es el nombre completo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo pido clasificar, es simple o categórica. No pongo solo simple, no pongo solo categórica. Es compuesta o hipotética. No pongo solo compuesta, no pongo solo hipotética. ¿Por qué? Porque se les van a descontar puntos por eso. ¿Sí? Es simple o categórica. Tienen que poner todo, compuesta o hipotética. ¿Sí? Saben que el parcial es el 4 de octubre. ¿Sí? Si bien vamos a tener una clase de tutoría para que despejen todas las dudas y demás, esto lo tienen que saber bien. Cuando se les pide clasificar, la clasificación debe ser exhaustiva, ¿sí? Es decir, todo completo. No pongo solo una parte. Entonces, tenemos las dos grandes divisiones de las proposiciones, que es simple o categórica, compuesta o hipotética. La simple o categórica es la, la proposición la cual, ¿sí?, se une en términos por medio de un verbo copulativo, ¿sí?, por medio de un verbo. Ahora, la proposición compuesta o hipotética es aquella en la cual, por medio de conectores, se unen proposiciones, ¿sí? Dentro de las proposiciones simples o categóricas hay ciertas divisiones. Nosotros tenemos la primera división que es por modalidad, pero vamos a utilizar una sola modalidad, que es la modalidad INESE, ¿sí? Siempre que es modalidad, siempre es INESE. Ahora, cantidad y cualidad, si ya utilizamos varios tipos. En cantidad, por ejemplo, está universal, particular e indefinida. ¿Saben cuáles son? Disculpe, profe, hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo dijo Buenas tardes. recién sobre la cantidad? Sí, Dijo universal,
y Particular, particular. ¿Y la otra? indefinida. Pero las que nosotros más usamos son las universales y las particulares, ¿sí? Esas son las que vamos a utilizar. Ok, gracias, profe. Universales, cuando se refieren a todo el conjunto. Particulares, cuando se refieren a una parte del todo. E indefinidas, por ejemplo, cuando no se puede definir cuántos entes, si se quiere, entran en eso. Es decir, podemos decir, el hombre es mortal, ¿sí? Y no sabemos si se refiere a todos los hombres o a solo una parte, ¿sí? A ver, vamos a poner el cuadro antes de empezar a desarrollar, para que vamos a retomar. Si no, es más complicado si ustedes no lo ven. Bueno, ahí estamos. Bien, entonces tenemos, dentro de la proposición simple, tenemos por su cantidad singulares, particulares, universales e indefinidas, ¿sí? Singulares e indefinidas nosotros no vamos a utilizar tanto, ¿sí? Lo que más vamos a utilizar son particulares y universales. Las indefinidas, como les dije, son aquellas que no sabemos qué entra, ¿sí? Cuántas personas, cuántos entes, cuántos objetos son los que se están mencionando. Y las singulares son aquellas que, por ejemplo, tienen un nombre, ¿sí? Como María es mi prima, ¿sí? Sabemos específicamente que se refiere a esa persona. Ahora, las particulares siempre tienen algún o algunos, ¿sí? Algunos perros son malos, algunos muebles son verdes, ¿sí? Algunos muebles no son caros, y las universales implica el todo. Todas las personas son mortales, todas las personas son mortales, todos los estudiantes tienen que rendir el parcial. Ahora una cosa muy particular. Cuando se trata de la negativa, ¿sí? Cuando tratamos de proposiciones universales negativas, se pasa del todos al ninguno. Porque yo no puedo decir todos los perros no son malos, ¿sí? Queda mal. Si bien podríamos decir que estructuralmente está bien, ¿sí? Queda mal. Entonces decimos, ningún perro es malo, ¿sí? No, porque cuando vayan a armar las proposiciones, puede aparecer que le digan de universal negativa y van a poner
todos los perros no son malos. Y no, ningún perro es malo. ¿Sí? Y ahora vemos, por su cualidad, puede ser afirmativa o puede ser negativa. Afirmativa une, ¿sí? Negativa separa. Bien, y ahí tenemos la modalidad, hablamos por el verbo copulativo Inés. Me refiero a que cuando se les pide universal negativa, no vayan a poner todos, por ejemplo, todas las casas no son azules, ¿sí? Es ninguna casa es azul, porque cuando van a hacer el ejercicio, decimos universal, todos, ¿sí? Si es universal negativa, siempre es ningún, nada, nadie, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Como en el caso negativo, lo que me implica la negatividad, lo que me separa, es el no es, ¿sí? Puede haber complicaciones. A ver, vamos a pasar. Si yo digo que es afirmativa, es todos los hombres vemos acá, acá está. Todos los hombres son mortales. ¿Qué me da la pauta que es universal? El todos. ¿Qué me da la pauta que es afirmativa? El son. ¿Sí? Ahora, cuando yo hago la universal negativa, tengo que poner ningún hombre es mortal. Si bien tengo la afirmación en el verbo, lo que me va a dar la negación es el ningún. Eso quiero que les quede claro, ¿sí? Porque después, a la hora de hacer el ejercicio, ponen todos los hombres no son mortales. Y ese es el error que no quiero que cometan. ¿Sí? Entonces, volvamos. Tenemos la proposición simple o categórica, que por su cantidad es singular, particular, universal o indefinida. Por su calidad es afirmativa, por su cualidad, perdón, es afirmativa o negativa, y siempre va a ser de modalidad inés. ¿Sí? Ahora, tenemos la proposición compuesta o hipotética. Tenemos las proposiciones conjuntivas, disyuntivas o condicionales.
Voy a poner el cuadro de nuevo. Tenemos las conjuntivas, ¿sí? Es decir, que se unen dos proposiciones, las disyuntivas, en las cuales se puede dar ambas proposiciones, una o la otra, o puede ser que una implique la negación de la otra. ¿Qué quiere decir? Tenemos la disyuntiva exclusiva, o hago una cosa o hago la otra, ¿sí? Eso implica que solo se puede dar una proposición, solo puede ser verdadera una proposición. La inclusiva, que puede ser que se dé una o la otra, o puede ser que se den las dos. Y las condicionales son aquellas que tienen que ver con la causalidad. Si hago una cosa, entonces va a pasar esto, ¿sí? Tiene que ver con la causa. Bien, entonces, ¿se entendió este breve resumen para poder hacer el ejercicio? Bueno, Sí, profe. vamos, ahora sí. Bien. Ahora sí. Si el subdesarrollo económico se refiere a las economías de menores rivales de ingreso y productividad, entonces se concentra solo en el sector primario. ¿Cómo es la clasificación? Compuesta o hipotética y condicional. ¿Es simple? Proposición compuesta. Compuesta. Bien. Les repito, es compuesta o hipotética. No nos olvidemos. Condicional, exacto. Muestra una causa y un efecto. Ningún flujo de ganancias o riquezas que recibe un país corresponde a las ventas, dividendos, impuestos, rentas o beneficios. Simple, profesora. Categórica. Simple o categórica, muy bien. ¿Qué más? Afirmativa. ¿Afirmativa? Según su calidad negativa. Bien. Acuérdense que tenemos el ningún. Cualidad. Según sus cualidades negativas. Porque si bien tenemos el verbo no implica negatividad, dice no recibe. La negación está en el ningún. Entonces, simple categórica, universal y negativa. Y de modalidad Inese. inese. Todas van a ser inese, pero de todos modos lo tienen que poner.
Algunos países desarrollados son aquellos más adelantados en cuanto a niveles de producción, tecnología y productividad. Simple o Sí. categórica. Simple o categórica. Muy bien. ¿Qué más? Cualidad positiva y Afirmativa. Afirmativa. No se confundan con eso. Simple Y- o categórica, afirmativa. cantidad del sujeto particular. Particular. Muy bien. Hay que poner si es ¿Qué analítica o falta? sintética. Simple o categórica, afirmativa, particular. ¿Y qué más? Modal Inés. 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 Profe, hay que poner si es sintética o analítica. Todo crecimiento económico, el aumento de los bienes y servicios que produce una nación, son medios como Producto Bruto o ingreso per cápita. Todo crecimiento económico, el aumento de los bienes y servicios que produce una nación, son medidos como Producto Bruto o ingreso per cápita. Simple categórica. Simple, categórica. No, no les pide que sea analítica, no les pide esa clasificación. ¿Sí? Clasificar exhaustivamente una proposición es esto. Si no, se les va a pedir el tipo de enunciado, ¿sí? El tipo o el nivel de enunciado. Que más adelante tenemos un ejercicio sobre eso. Simple categórica. Muy bien. ¿Qué más? Por cantidad, ¿qué es? Universal. Universal. Afirmativa. Muy bien. Y como siempre, Inés. Se subsidia la producción industrial o se bajan las tasas de interés de los préstamos. Se subsidia la producción industrial o se bajan las tasas de interés de los Compuesta. préstamos. Compuesto. Compuesta o hipotética. Exclusiva, ¿no? Exclusiva. Porque jo. Fíjense cómo es la estructura. Bien, primero antes de ser exclusiva me tienen que decir si es disyuntiva, condicional, Disyuntiva. disyuntiva. Si fuera exclusiva, va a tener siempre la O adelante. ¿Sí? Es o esto o lo otro. Ahora, cuando es inclusiva, va a tener una sola. ¿Sí? O los recursos físicos y financieros que posee un ente económico son rentables, o los socios y accionistas verán disminuidas sus utilidades o ganancias. ¿Qué es? Compuesta o estética. Bien, Disyuntiva. Exclusiva. muy bien. Ahora sí es disyuntiva exclusiva. ¿Sí? Da una sola posibilidad. O se hace esto o se hace lo otro. Si el gobierno decide eliminar impuestos que traban la economía,
significa que está alentando el mercado interno. Simple o categórica. Compuesta o hipotética condicional. Fíjense que tiene el sí adelante. ¿Sí? Proposición compuesta hipotética condicional. La estructura de la condicional es sí entonces. El entonces puede no estar porque se reemplaza con la coma. ¿Sí? Pero el sí siempre va a estar. Entonces, compuesta o hipotética condicional. Ahora sí, vamos a decir que clasifican las proposiciones desde si son enunciados analíticos o enunciados sintéticos. Sabemos que el analítico, ¿sí?, no agrega más información. Solo define lo que ya está. Entonces, y el sintético tiene que ser comprobable. El todo es mayor que las partes. ¿Es analítico o sintético? Analítica. Analítica, ¿sí? Sabemos que el todo siempre va a ser mayor que una parte, aunque sea suma. Entonces, analítico. La inteligencia artificial muestra tres tendencias: estandarización, descubrimiento en la masa de información de pautas estructurales; automatización, todo lo repetitivo se torna cibernético; y personalización, desaparece el consumo masivo e indiferenciado al tiempo que se multiplica exponencialmente su volumen. ¿Es analítico o sintético? Sintética. Sintético, ¿sí? Agrega más información y es comprobable. Toda figura geométrica que está formada por cuatro lados iguales es un cuadrado. Analítica. Analítica o sintética. Analítica. Analítica, ¿sí? Es lo mismo que decir el triángulo tiene cuatro lados, ¿sí? Sabemos que son figuras geométricas que tienen esa característica. No agrega nada más. La FIP comunicó que el programa aplicativo de bienes personales para que se usen los contribuyentes y los trabajadores estará disponible en su página web. Sintética. Sintética. Muy bien. ¿Sí? Nos da información que no teníamos y es comprobable. Todos los triángulos tienen tres lados. Analítica. Analítica. Muy bien. Profesora, ¿esta hay que ponerle así nomás a la A o la S también para el parcial? Es mejor si lo escriben. Yo lo estoy haciendo acá por una cuestión de economía de tiempo, pero es mejor si lo escriben, ¿sí? Pero se entiende. Todos los automóviles se tendrán que computar al valor que tienen en el registro de automotores, en lugar de los que antes definía la FIP, en función de los datos de la Superintendencia de Seguros. Sintética. Sintética. ¿Sí? Bien.
eso es todo. Eso es todo el trabajo de hoy. ¿Qué dudas quedan? ¿Qué necesitan repasar? Sí, solo les... A ver, cuando contestan, ya sea los trabajos prácticos, ya sea el parcial, ya sea el final, la consigna tiene que contestar lo que la consigna le pide. ¿Sí? Si es exhaustivo proposición, es únicamente la clasificación de la posición. Si no, se les va a pedir, clasifiquen exhaustivamente la proposición, más si es un análisis, si es un enunciado analítico sintético. ¿Sí? En la consigna está lo que tienen que hacer. La clasificación la hacemos después, en el próximo trabajo. ¿Sí? Eso es todo. Eso es todo. O sea, todo lo que en las consignas le pide exactamente eso. No importa el orden que pongan la clasificación, pero es mejor si lo ponen en esto. ¿Sí? Es más fácil para no equivocarse, digamos. Entonces, tenemos la clasificación de las proposiciones, ¿sí? Si son simples o categóricas, hipotéticas o compuestas. Sí. Vamos. Bien. El punto 1, ¿qué es lo que pide? Pide que identifiquen si son proposiciones o no. Entonces, recordemos que una proposición es un enunciado que informa acabadamente sobre algo. Es decir, no tiene lenguaje expresivo, no es una orden. ¿Sí? Solo información que puede ser verdadera o falsa. Entonces, por ejemplo, algunas bolsas de valores registraron alzas en la última semana. Es una proposición, nos está informando de algo. En cambio, es maravilloso el despliegue de la inteligencia artificial, tecnología clave de la nueva revolución industrial, no es proposición, porque tiene lenguaje expresivo, ¿sí? Es decir, que es maravilloso, está subjetivando esta información, ¿sí? Entonces no puede ser dada como verdadera o falsa. Todos los saldos de cuenta corriente y los fondos de inversión son pasibles de gravamen impositivo. Es una proposición, ¿sí? Nos informa de esto y lo podemos corroborar como verdadero o como falso. Ahora, la pregunta, ¿la tecnología y la inteligencia artificial destruyen puestos de trabajo? No es una proposición porque es lenguaje apelativo, ¿sí? Está implicando, está exigiendo una respuesta, por lo tanto es una orden. Y eso sería todo el punto 1, ¿sí? Especificar si es una proposición o no. Definimos que es una proposición o no según si tiene lenguaje informativo, apelativo o expresivo. ¿Alguna duda más sobre eso? No, profe. Bien. División de las... No hay problema. División de las proposiciones. Tenemos las dos grandes divisiones, simple o categórica, hipotética o compuesta. Las simples son las proposiciones, las cuales se unen enunciados por un verbo, ¿sí? Por medio de un verbo.
Y las compuestas o hipotéticas son aquellas que unen proposiciones por medio de conectores. Entonces, dentro de las proposiciones simples tenemos la clasificación de la cantidad, es decir, cuántos entes o cosas caben en ese enunciado, o se refiere al cual se refiere ese enunciado, la cualidad, si estamos afirmando o negando, y la modalidad, que siempre va a ser inesa, ¿sí? Porque es la que nosotros trabajamos. Hay otras modalidades, pero nosotros trabajamos inesa, ¿sí? Ahora, las compuestas tenemos las conjuntivas, las disyuntivas y las condicionales. Las conjuntivas se unen, dos proposiciones por medio del conector y en el cual dice que se dan ambas situaciones. Es decir, está lloviendo y hace calor. En cambio, las disyuntivas tenemos dos, las inclusivas y las exclusivas. En las inclusivas se da por el conector o en las inclusivas y las exclusivas por la doble o, ¿sí? Las inclusivas van a ser aquellas en las cuales se pueden dar tanto las dos posibilidades como una. Por ejemplo, está lloviendo, puede ser, vamos a ver con otra. O miro televisión, o como un postre, ¿sí? Se pueden dar, puedo mirar la televisión mientras como un postre. Y es viable las dos, se pueden dar las dos, ¿sí? O se puede dar una sola. Ahora digo, o miro televisión o como un postre, es sí o sí una. No puedo comer el postre mientras miro televisión, no puedo mirar televisión mientras como el postre, ¿sí? Es solo una, en las exclusivas. Y por último, las condicionales, que implican causalidad. Y está nublado, entonces es probable que llueva. Si hace calor, entonces debería ponerme protector solar, por ejemplo, ¿sí? Para que vean ejemplos simples. ¿Alguna duda sobre eso? Está todo, no tienen ninguna duda sobre nada. Profe, y si no aparece entonces puede ser que haya la palabra aplica. No, aplicas, no, el entonces solo se reemplaza por la coma, ¿sí? El entonces solo se reemplaza por la coma, Bueno, pues. ¿sí? No, si es aplica es un verbo, entonces es otra proposición, ¿sí? Está dentro de una sola proposición. Quise decir implica. Ah, implica. No, tampoco, ¿sí? Bueno, profe. El entonces solo se reemplaza por la coma. Por eso solo se reemplaza por la coma.
no se puede reemplazar por otra cosa. ¿Sí? Ahora cuando sigamos con el tema, avancemos con el tema, van a ver cuando veamos lógica simbólica, por qué es. Por lo tanto, sí, pero no se lo utiliza mucho. O sea, puede estar, pero no se lo utiliza mucho. ¿Sí? Por lo tanto, tal cosa. ¿Sí? Es así. Pero generalmente como la estructura es sí, entonces lo que se utiliza es eso o la coma. ¿Algo más? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Hasta Sí. qué trabajo práctico más o menos entraría en el primer parcial? En el trabajo, perdón, en el parcial van a entrar hasta inferencias de oposición, es decir, cuadrado de oposición, ¿sí? Que son los próximos temas que vamos a desarrollar, ¿sí? Pero para hacer eso, tienen que clasificar de memoria las proposiciones. ¿Sí? No tienen bien sabidas las clasificaciones, el cuadrado de oposición y las inferencias de oposición les resulta complicado, ¿sí? Entonces, cuando vamos a dar eso, esto tiene que estar requete contrapulido, porque necesito que ustedes manejen esto primero para poder manejar lo otro, ¿sí? No se pueden confundir entre particular y universal, no se pueden confundir entre afirmativo y negativo. Necesito que tengan bien en claro las divisiones entre la clasificación de las proposiciones para hacer eso. Y que entra ahí. Entra hasta inferencias de oposición, que es el 4 de octubre. Igual vamos a tener la tutoría, pero lo mejor es que ya vengan con todas las dudas preparadas. Sí, ya tengan bien visto. Esta clasificación va a ser necesaria para varios temas que vamos a seguir dando, ¿sí? Eso quiero que entiendan. Es la base para los siguientes temas. ¿Alguna otra duda? Em, con la profe Isabel, la profe de teoría de la clase, de las clases a las 5, a las 17 horas, van a subir, yo voy a subir otros ejercicios que ella me va a dar, ¿sí? Ni bien ella me los pase, yo los voy a subir al foro de teoría y al foro de ella de teoría y al foro mío de práctico, ¿sí? Para que tengan un reservorio más para practicar. Bueno, siendo las
7 menos 3. Si no quedan dudas, están libres. Gracias, profe. Nos vemos el miércoles. No. Recuerden que el miércoles hay clase de teoría, ¿sí? Eso no se olviden. Este miércoles sí hay clase de teoría. ¿A qué hora, profe? ¿A las 5? No, a la hora que les corresponde, pero sí, con la profe Isabel a las 5. Gracias, profe. Nos vemos.